particular, ¿no? Porque hay que hacer un proyecto, pues, ¿no? Definitivamente, para que se vayan sumando y nuestros países pues son tan amplios. Nosotros manejamos más de 80, más de 80 bancos de sangre, ¿no? A En nivel Chile también nacional. están muy disgregados, diferentes tamaños, unos son bancos de sangre, otros centros, Ya otros solo hemos hecho una medicina. encuesta con Lisset, ¿no? Es muy, muy amplia, tenemos resultados, y estamos en eso, ¿no? Yo pienso que vamos avanzando, así como México también, según el doctor Batista, ¿no? También están haciendo todos dando los primeros pasos, ¿no? Sí, Para sí, sí, consolidar más que todo este gran grupo, ¿no? exacto. Yo, Definitivamente. bueno, igual que en GESIAM les ofrecí que tu hija le lleve el plasma antibiótico, se lo he ofrecido a todos, pero por ejemplo, no sé, pues, si, o sea, si hay alguno interesado, es cosa que lo vaya a buscar, pero claro, muchos pueden decir sí, hagámoslo, pero yo necesito ver que lo hagan, porque me da miedo pasarle un Sí, plasma y que después no lo usen. eso es lo Entonces creo que mismo que tienen que pasar pensamos esa nosotros. prueba. Sí. Bueno, ya estamos este, con participantes. Hemos hecho un pequeño preámbulo. Buenas noches con todos. Buenas tardes también por acá, por este lado. Buenas noches en Chile, Argentina. Hoy, viernes 15 de marzo, tenemos la gratísima presencia de nuestra querida colega María Antonieta Núñez Ahumada, de la que voy a pasar como corresponde a detallar un breve currículum que me envió, ¿no? Que siempre es bueno, es muy, muy breve, muy resumido. Es magíster y PhD en ciencias biomédicas, supervisora del Banco de Sangre de la Clínica Santa María, a cargo de los laboratorios de inmunohematología, biología molecular de grupos sanguíneos, histocompatibilidad y citometría de flujo, directora del postítulo en inmunohematología avanzada a la Universidad Diego Portales, past president del capítulo chileno de medicina transfusional de la Sociedad Chilena de Hematología y actual miembro del Comité Científico de la Sociedad Chilena de Hematología, miembro del Comité de Expertos de Inmunohematología del Instituto de Salud Pública de Chile, y yo le añadiría, porque no lo ha colocado, pues que es pieza fundamental en el Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional, ya que ella es una de las que lideran el grupo de fenotipos poco comunes, ¿no? Es un eje sudamericano con Paula Gaviria por el norte y María Antonieta por el sur, ¿no? Y que son nuestras principales representantes ante Eduardo Muñiz, que es la cabeza de este gran proyecto que tenemos en Latinoamérica para poder dar cara ante una situación como ya lo hemos vivido, ¿no? De pacientes con fenotipos poco frecuentes como son los Kel Nulo, como son los Bombay y tantos otros que estamos, forman parte ya de nuestra historia reciente y de la que hemos podido librar y salvar la vida gracias a la cooperación de los compañeros, colegas latinoamericanos. María Antonieta, bienvenida y te brindamos las cámaras para tu disertación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la presentación y por la invitación. Yo feliz de poder entregar algo de mi conocimiento. Bueno, de lo del grupo somos todos, yo creo que todos colaboramos en igual medida, con diferentes dificultades o ventajas en cada país, a veces más fácil, más difícil, pero ha sido muy agradable poder participar en ese grupo y conocerlo, a todos los que participan, entre esos al doctor Peñalillo, a Lisette, que la verdad que como dice Carlos, es la única forma, no sé si es la única, pero es la forma fundamental en la que podemos avanzar en nuestros países de Latinoamérica, donde en general no hay recursos centrales para poder avanzar en esta área. Bueno,
El tema que les voy a hablar yo es sobre la aloinmunización contra antígenos eritrocitarios, que es un tema que me gusta mucho porque es de ahí donde parten todos nuestros problemas. Y si no hubiera aloinmunización, no habría inmunomatología, o sea, no sería necesario todos los estudios. Y bueno, contra antígenos eritrocitarios, porque también en medicina transfusional tenemos el problema de la aloinmunización contra antígenos plaquetarios y leucocitarios. Entonces, primero, por qué se produce la aloinmunización contra glóbulos rojos? La inmunización contra un grupo sanguíneo se desencadena cuando una persona que no tiene un antígeno se expone a este durante una transfusión o un embarazo y también, ahí no lo agregué, pero también en un trasplante. ¿Y por qué son importantes? Esto lo sabemos, la aloinmunización aumenta la morbilidad y la mortalidad en pacientes transfundidos debido al riesgo de reacción hemolítica transfusional y en embarazadas debido al riesgo de enfermedad hemolítica fetal y del recién nacido. Las complicaciones derivadas de los anticuerpos eritrocitarios son una de las principales causas de muerte asociadas a la transfusión, según el último reporte publicado de la FDA el año 2021. Y probablemente la tasa de mortalidad derivada de la aloinmunización es mayor que la que se indica en las estadísticas comunicadas por la FDA, porque muchas, sobre todo las reacciones hemolíticas tardías, no se estudian si un paciente se transfunde por alguna anemia de base, de su patología de base, se va de alta, puede volver nuevamente con anemia y muchas veces pasa que esa anemia se piensa que sigue siendo por su patología de base y en circunstancias que podría haber una reacción hemolítica tardía y que tampoco hacemos una hemovigilancia tardía por la inmunización, que sería después que el paciente se fue de alta un mes luego de la última transfusión, llamarlo y repetir el haloanticuerpo. Por eso vamos a ver que las tasas de aloinmunización retrospectiva, que en general lo que se publica, nosotros también tenemos una tasa ahí del lugar donde yo trabajo, es mucho más baja que el de los estudios que son prospectivos. Bueno, y en banco de sangre, ¿en qué afecta la inmunización? En problemas para encontrar sangre. En general, pensamos la inmunización produce reacción hemolítica transfusional, pero hay varios problemas antes que producen costos de recursos humanos, de reactivos y que pueden retrasar una transfusión. Y el retraso en una transfusión también puede llegar incluso a una muerte. Complicaciones en los estudios pretransfusionales, incluso en algunas ocasiones es imposible encontrar una unidad compatible como sucede cuando hay un fenotipo de grupo sanguíneo raro, retraso en las transfusiones, transfusiones de glóbulos rojos sin el rendimiento esperado debido a la hemólisis por los anticuerpos y reacción hemolítica transfusional, la que puede producir una falla renal y finalmente puede ser fatal. Entonces, no está solo el tema de morbimortalidad, sino que también hay costos que se han estudiado asociados a la aloinmunización. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha determinado que en el tratamiento, en el manejo de esta y de las reacciones hemolíticas se gastarían billones de dólares anualmente. Y también por modelos matemáticos, Kaker y colaboradores determinaron que el costo por inmunización sería de $50.000, solo considerando los haloanticuerpos comunes. ¿Cuál es la frecuencia? Acá vemos en pacientes adultos generales lo que yo les decía en este reporte, entre un 1 a 3% en población general transfundida en análisis retrospectivos, pero cuando se hacen análisis prospectivos y se abarca una población en la que a todos se le hace esta hemovigilancia, alcanza casi un 10%.
En ciertas patologías, como la anemia drepanocítica, es conocido que esto puede aumentar incluso hasta el 50%, se han hecho reportes. Vemos también que aquí en desórdenes inflamatorios, en desórdenes autoinmunes, también hay una tasa más alta de la aloinmunización y vamos a ver también cuál es la hipótesis, por qué esto sería más alto. Y de la misma forma, en desórdenes mieloides, como la leucemia mieloide aguda, y en los síndromes mielodisplásicos es mucho más alta la aloinmunización, y dentro de los trasplantes también hay una tasa que no es menor, sobre todo está reportada para trasplante hepático. También es importante considerar que la tasa de la presencia de aloanticuerpos en pacientes con autoanticuerpos es bastante alta. Por lo tanto, cuando hay un autoanticuerpo, tenemos que siempre pensar que puede haber un aloanticuerpo. Si ustedes se fijan, acá hay 8 estudios en los que se determinó, por ejemplo, en el primero que en 20 muestras que tenían un autoanticuerpo, 8 además tenían un aloanticuerpo. Y en general, de 647 muestras estudiadas con autoanticuerpos, 209 tenían un aloanticuerpo encubierto, lo que es bastante alto, y estos estudios muestran lo mismo y que son un poco más actuales. En la Clínica Santa María nosotros calculamos un 4,4% de aloinmunización en un estudio retro. La evanescencia es un fenómeno que se produce en el que los aloanticuerpos, luego de la primera exposición, como sale acá, la primera exposición al evento aloinmunizante, sea una transfusión, embarazo, trasplante, se produce el anticuerpo, aumenta sus títulos, pero luego, sin más exposición a glóbulos rojos, por lo que, no, que sean incompatibles, estos títulos bajan y pueden pasar, o sea, pueden disminuir sus títulos bajo el nivel de detección. Entonces acá tenemos un título de anticuerpo que vamos a hacer una detección de anticuerpos y va a ser negativo. Por eso es tan importante los registros, porque si yo tengo un paciente, por ejemplo, acá que tenía un antiquel y luego viene, por decir, 2 años después y me da la detección de anticuerpos negativa, ese paciente sigue teniendo el antiquel, solo que no lo puedo detectar, por lo que yo debiera seguir informándolo. Y bueno, ya ante una segunda exposición, esos títulos pueden volver a subir, eh, incluso títulos más altos, por lo que si nosotros transfundimos a este paciente con una prueba de compatibilidad negativa, una detección negativa, va a ser una reacción hemolítica tardía. Por eso es importante la hemovigilancia tardía. Y este otro estudio es bien interesante porque muestra la tasa relativa de evanescencia de diferentes especificidades de anticuerpos de glóbulos rojos. Y yo marqué algunos para ejemplificar. Por ejemplo, en pacientes con anemia drepanocítica, un 78% de los anticuerpos anti-DFIB se reportó que eran evanescentes, o sea que bajaban sus títulos a niveles indetectables. Por ejemplo, en población general, anti-Luteran A fue de un 65%. Vemos anti-EMA, anti-S un 30%. Luego el anti-E, que es el más común en general en todos los servicios, un 38% de estos son evanescentes. El KEL, que no lo puse en un cuadrito, que fue el ejemplo anterior, el 32% sería evanescente, o sea, desaparecería y no lo podríamos detectar, salvo que haya un segundo evento en el que se exponga al antígeno KEL a ese paciente. Y bueno, marqué los anticuerpos contra antígeno kit A y kit B, que son muy peligrosos, y sí, estos son los que más se conocen por ser evanescentes. No obstante, no podemos dar cuenta que casi todas las especificidades tienen un porcentaje de anticuerpos que van a desaparecer, no van a desaparecer, que no los vamos a poder detectar con el tiempo con las técnicas que utilizamos en el banco de sangre, y ese es uno de los peligros de la aloinmunización. Ahora, ¿por qué se produce la aloinmunización en una transfusión de glóbulos rojos?
la exposición a un antígeno que tenga los glóbulos rojos que se transfundan, pero que el paciente no los tenga, no es necesaria por sí sola para que se genere un anticuerpo. Por eso la frecuencia no es de un 100%. Por eso va desde un 1% hasta poco más de un 50, 60 incluso, en patologías autoinmunes. Entonces, ¿cuáles son los factores que desencadenan la inmunización contra antígenos eritrocitarios? Se han descrito 4. Una, factores potenciales de los antígenos, la inmunogenicidad, que cada uno de estos los vamos a ver en detalle, factores potenciales del donante, factores potenciales de la unidad de glóbulo rojo, porque uno es el donante y el estado, por ejemplo, inflamatorio que está al momento de donar, que podría no ser detectado, y otros son las modificaciones y el daño por almacenamiento que sufren los glóbulos rojos, bueno, desde la sangre hasta que se fracciona un glóbulo rojo posterior a la donación. Y por último, los factores potenciales del receptor. Entonces, primero partimos revisando los factores de los antígenos. ¿Qué factores de los antígenos podrían activar o no la aloinmunización? Primero, el número de antígenos en la membrana del glóbulo rojo, la diversidad, la densidad antigénica, las variantes presentes y la inmunogenicidad. Bueno, el número de antígenos. Dado que hasta el día de hoy se han descrito 392 antígenos eritrocitarios, probablemente, o sea, como es obvio en realidad, que las características de estos 392 difieren entre sí. Y o sea, la probabilidad de que sean diferentes es muy alta. Bueno, 359 están en los 45 sistemas sanguíneos descritos hasta el día de hoy, y 33 aún son antígenos huérfanos, 3 de alta frecuencia, 16 de baja frecuencia y 14 en colección. Pero la cantidad de antígenos eritrocitarios que existen es muy amplia. Luego, la diversidad estructural. Sabemos que algunos antígenos son carbohidratos, como el ABO, H. lewis, PP1PK, globósido y FORS, y algunos son proteínas. La gran mayoría son proteínas como el RH, KIT, RHG, DAFI, Diego. Algunos solo se expresan en eritrocitos, como el RH, y otros se expresan en órganos de otros tejidos que podrían ser relevantes en trasplantes, como el anti-KIT que se ha visto que afecta a los riñones trasplantados. También la expresión en otros antígenos puede ayudar a disminuir la inmunización en el sentido que, o sea, la hemólisis, en el sentido que cuando hay anticuerpos estos se pueden unir a otros tejidos y no solo a los glóbulos rojos. La diversidad estructural de los antígenos, por ejemplo, una persona RH positiva versus una RH negativa, la diferencia es que la primera tiene la proteína completa RH, con todo su antígeno, con sus 55 antígenos, creo 56 van, y la negativa no tiene la proteína completa. Por eso es tan inmunogénico, porque cuando a una persona negativa le transfundo un RH positivo, le transfundo una proteína completa desconocida para el sistema inmune con más de 50 antígenos. Pero la gran mayoría difiere solo en un aminoácido. Por ejemplo, prácticamente todos tienen solo una diferencia en un aminoácido. Cuando hablamos de un antígeno DAFI-A, significa que en la proteína DAFI, en la posición 42, hay una glicina, y cuando hablamos de DAFI-B, que en esa misma posición hay una asparagina. Y es bien curioso decir cómo esa diferencia tan pequeña produce esta inmunogenicidad que podemos generar a los anticuerpos. Entonces, la diversidad estructural también afecta la posible aloinmunización. En cuanto a la densidad antigénica, dentro de lo que más conocemos están las variantes débiles de RHD
donde la variante débil tiene una cantidad menor en diferente cuantía, desde los débiles tipo 1, 2 y 3 a los DEL, donde casi no hay antígeno D, pero es un antígeno D. Y, por ejemplo, los glóbulos rojos RH de débil, de tipo 1, 2 o 3, se ha visto que tienen pocas probabilidades de sensibilizar a un receptor RHD negativo. Por lo tanto, cuánto antígeno en número, en densidad exista en la membrana, también va a afectar la haloinmunización. Y dentro de esta misma categoría está que la cigosidad del antígeno. Para todos los genes nosotros tenemos dos copias, porque tenemos dos cromosomas iguales. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer, si yo soy DAFI-A positivo, DAFI-B negativo, significa que tengo un gen DAFI-A en ambos cromosomas. Entonces, la cantidad de antígeno que se exprese, por eso, debido a esos antígenos, va a ser el doble al de una persona que uno de sus genes sea que codifique para DAFI-A y el otro para DAFI-B. Entonces, la densidad antigénica varía en donantes que sean homocigotos o heterocigotos. Y, por ejemplo, además acá hay un problema que en una prueba de compatibilidad, una célula heterocigota podría no detectar un anticuerpo. ¿Por qué? Un anticuerpo sobre todo evanescente, porque hay menos cantidad de antígeno. Entonces, bueno, esa es una característica que siempre revisamos en los paneles, que los antígenos de importancia clínica hay alguna célula al menos que esté en doble dosis, le llamamos, cuando proviene de genes homocigotos. Y también están las variantes parciales. Por biología molecular ha sido posible identificar variantes parciales de antígenos en los que está presente el antígeno en el mismo número, en un número igual al de un fenotipo normal, pero a ese antígeno carece de algunas porciones. Y por biología molecular se ha podido estudiar esto, permitiendo predecir la homogenización, los riesgos que hay en estos fenotipos. Por ejemplo, acá tenemos un esquema muy simple del gen RHD, que tiene 10 exones, que acá están graficados en color azul, y el gen RHC, que también tienen 10 exones, que acá está graficado en amarillo. Ambos genes son muy parecidos, por lo tanto, durante la meiosis, cuando los genes recombinan, muchas veces en vez de recombinar, unirse para esta recombinación un RHD con un RHD, se corre esto y se une un RHD con un RHC. Y cuando se separan, se producen estos genes híbridos que en parte tienen ciertos exones de RHD, otros de RHC y otros de RHD. Pueden ser exones completos o solo algunas zonas o solo un nucleótido incluso. Y cuando se produce esto, se pueden producir variantes parciales. Se producen nuevos antígenos, por ejemplo, la ausencia de antígenos de alta frecuencia, como la ausencia de antígeno que se llama MAR, o la presencia de antígenos de baja frecuencia que no se presentan en la proteína normal. Por ejemplo, este RH33. Pero en cuanto a la inmunización, es importante saber estas variantes parciales, porque, por ejemplo, el 30% de pacientes con hemoglobinopatías que son C positivo por serología presentan variantes del antígeno C que se detectaron por genotipo y pueden formar un anti-C si se transfunden con expresión normal del antígeno C. ¿Qué quiero decir con esto? Que llega un paciente, le detecto, le hago un fenotipo RHD-CE, veo que C positivo y hago la detección de anticuerpos y tiene un anti-C grande. A primera vista yo podría decir que eso es un autoanticuerpo, pero en realidad no es un autoanticuerpo. Es un haloanticuerpo contra un epítope de este antígeno C que no posee. Entonces, pero que sí fue transfundido al paciente. Y
que a simple vista es inesperada. Y bueno, y la última característica propia del antígeno es la inmunogenicidad. Las características del antígeno, como habíamos visto, puede ser el número de antígenos en la membrana eritrocitaria, el tamaño de los ectodominios, que es la parte externa, que está fuera de unida a la membrana eritrocitaria, pero fuera de esta, la densidad de los antígenos, las glicosilaciones y cuán diferente es de lo propio. Así es como se define la inmunogenicidad. Un inmunógeno necesariamente tiene que tener esta característica de ser diferente del igual a lo propio. Y si no, se produce una enfermedad autoinmune. Entonces, de acuerdo a cuán diferente es, también podría ser más inmunogénico. Pero esto no está tan claro. ¿Y qué hace que un anticuerpo, o sea, que un antígeno sea más frecuente que otro? Porque, por ejemplo, acá tenemos la diferencia entre un antígeno QUEL y un chelano es un aminoácido en la proteína QUEL. La diferencia entre el antígeno KIT A y KIT B también es un aminoácido en la proteína KIT. Pero se ha visto que el antígeno QUEL es mucho más inmunogénico que KIT A. Entonces, ¿qué lo diferencia? Y bueno, sabemos que un aminoácido o una proteína no solo puede tener diferencia en los aminoácidos, también podría, o sea, también en general, salvo la proteína RH, todas o en su gran mayoría tienen glicosilaciones. Por lo tanto, también se ha estudiado si esa diferencia puede hacer que sean más o menos inmunogénicos. Y bueno, ya este ejemplo ya lo había dado, que obviamente la proteína RHD, cuando una persona es positiva, tiene la proteína completa versus un negativo, y eso sí es muy inmunogénico por la gran cantidad de antígenos a las que se expone el receptor. Entonces, la propiedad esencial de un inmunógeno, como les había dicho, es que sea extraño. ¿Y por qué? Esta es la pregunta. ¿Por qué un antígeno es más inmunogénico que otro? Si comparamos dos, como yo había puesto ahí el QUEL con el KIADAR, la diferencia es solo un aminoácido en ambos. En una proteína que en ambos está en la membrana eritrocitaria y también sale por al ectodominio de la membrana eritrocitaria. Entonces, ¿qué es lo que lo hace más inmunogénico? Y bueno, y aquí se han estudiado otras diferencias, además del aminoácido, que podría hacer variar la inmunogenicidad, y se postuló, estos autores Howe y Stack estudiaron si podía ser que algunas sustituciones aminoácidicas, sabemos que los aminoácidos tienen, unos son ácidos, otros son más básicos, otros tienen grupos aromáticos, cíclicos, entonces algunos tienen más cisteína. Si algunas sustituciones de aminoácidos, algunos aminoácidos, cuando cambia entre un antígeno y el contrario, alterarían más la estructura de la proteína. Por ejemplo, si una proteína tiene más cisteínas, podría generar más puentes disulfuro, y si bien la cadena peptídica va a diferir en un solo aminoácido, la proteína al plegarse podría, ese aminoácido específico que cambió podría alterar la estructura. Entonces, y crear, como dice acá, antígenos más extraños para el sistema inmune. Ellos estudiaron entonces si la inmunogenicidad de los antígenos de grupos sanguíneos se relacionaba con el cambio funcional causado por la sustitución de aminoácidos, y también vieron si la glicosilación también afectaba hay un micrófono abierto, a la inmunogenicidad, y vieron que la inmunogenicidad se relacionó positivamente al total y al tamaño de los ectodominios, y negativamente a la densidad del antígeno. ¿Cómo se determina la inmunogenicidad? La inmunogenicidad es una característica biológica. Por lo tanto, que yo haya encontrado en la literatura, puede que yo no lo haya encontrado, no había una forma biológica de determinarlo. Entonces se hace un cálculo empírico, en el
que se considera la frecuencia de los anticuerpos y de los antígenos de la misma especificidad. Y se estima con una fórmula que desarrolló Eloise Giblet en los años 70. Y cuando decimos que él es el más inmunogénico, seguido de antígeno RH, estamos hablando de esa información. Ya hay estudios más actuales en que han tratado de corregir la inmunogenicidad, por ejemplo, sacando antígenos que no son de importancia clínica, o también incluyendo la evanescencia. Y se ha demostrado una marcada variabilidad entre antígenos clínicamente significativos en esta fórmula, con diferencia de hasta 30 veces entre los más inmunogénicos y los menos inmunogénicos. Esta fórmula la aplicamos con frecuencia de antígenos eritrocitarios de donantes de la Clínica Santa María y a los anticuerpos detectados en pacientes del mismo lugar. Y vemos, por ejemplo, que es bien interesante, que el antígeno Kell está en un 3,3%, igual que Diego A, antígeno de grande en un 37%, por ejemplo, de pequeño en un 95%, y por leer algunos quizá en un 68%. Los anticuerpos, a su vez, vemos que si bien, que la mayor tasa de anticuerpos es para el grande, pero que las dos siguientes son para Kell y Diego A pesar de su baja frecuencia. Entonces uno podría deducir, o sea, esta era la pregunta, decíamos, ¿por qué estos son generan más a los anticuerpos siendo menos frecuentes? Yo tengo menos probabilidad de exponer a un paciente a un antígeno Kell y a un antígeno Diego A debido a su frecuencia. Entonces uno puede pensar ahí, parece que son estos más inmunogénicos. Y es interesante poder realizar este cálculo en distintos lugares de acuerdo a los anticuerpos de importancia clínica, porque lo que está descrito en los diferentes papers, publicaciones, no se incluye el antígeno Diego A. ¿Por qué? Porque esas publicaciones son de Estados Unidos o de Europa o de otros países en que no es importante el Diego A o simplemente no está presente o lo han encontrado con una tasa 0,1%, 0,01%. Al hacer este cálculo con estos valores, esto es lo que obtuvimos, que el antígeno Diego A sería un poco más inmunogénico que el antígeno Kell. Probablemente si yo varío una de estas tasas puede variar, pero no va a variar tanto. O sea, lo que sí podemos decir que de acuerdo a la fórmula de Giblet, que es la que se ocupa en todo el planeta para calcular inmunogenicidad, Kell y Diego A tienen casi la misma inmunogenicidad. Características del donante. También van a influir, por supuesto, el grado de mismatch, o sea, el grado de compatibilidad entre donante y receptor, la susceptibilidad de los glóbulos rojos del donante a la hemólisis, características demográficas, patología subyacente desconocida al momento de la donación. Entonces, la principal causa de la inmunización es la diferencia entre los antígenos que están presentes en el donante y que están ausentes en el receptor. Y esta diferencia se sabe que es más acentuada cuando el donante y el receptor tienen distinto origen étnico. Y esto se ha visto mucho en varios estudios en pacientes con anemia drepanocítica que son afrodescendientes, o sea, la anemia drepanocítica es una enfermedad de afrodescendientes que reciben transfusión de población preferentemente caucásica. O que hay una mezcla de poblaciones y no sé si los puse acá, pero para ciertos antígenos la diferencia es la frecuencia de los antígenos que tienen los afrodescendientes versus los que tienen mayor ancestría caucásica o europea es estadísticamente significativa. O sea, que hay una mayor frecuencia de un antígeno en los donantes que reciben estos receptores afrodescendientes. Entonces, y por el contrario, también hay estudios, por ejemplo, en Uganda y en Jamaica, donde el origen étnico de pacientes y receptores son muy
similares, la aluminización es cercana al 1 a 3%, versus la otra aluminización que vemos en anemia drepanocítica que puede llegar al 50%. Entonces, las frecuencias alélicas, genotípicas y fenotípicas varían de acuerdo al origen étnico de una población y esto va a influir en el resultado de una transfusión. Y es bien importante estudiarlo en nuestras poblaciones porque nuestras poblaciones están formadas por la mezcla o miscigenación de distintas etnias en toda Latinoamérica en diferentes grados entre amerindios, europeos, afrodescendientes, incluso en todos, yo creo lo que he leído al menos en casi todos, asiáticos, y además los amerindios, por lo menos los estudios que se realizaron alguna vez en Chile, tienen distintas frecuencias entre sí. Por ejemplo, en Chile los atacameños del norte no tienen la misma frecuencia que los mapuches del centro-sur y que los rapanui de la isla de Pascua. Entonces, también entre intrapoblación hay diferencias étnicas y nuestras poblaciones, nosotros tenemos ancestrías de distintas etnias, por lo tanto es importante estudiar. También hay riesgos no detectados en la entrevista. Por ejemplo, la encuesta médica que se hace antes de la donación elimina varios donantes potencialmente infecciosos de partida que aceptamos personas que vemos sanas y que se declaran sanas, que no tienen ninguna enfermedad, pero podrían ser aceptados donantes asintomáticos, y eso lo sabemos que es así, con procesos inflamatorios que donen inadvertidamente, además de glóbulos rojos, citoquinas inflamatorias transmisibles u otros factores solubles, que no todos se han estudiado. Y también se desconoce cómo impacta en la inmunización el plasma, las plaquetas y los glóbulos blancos que acompañan a los glóbulos rojos transfundidos. ¿Por qué? Porque a veces olvidamos, eh, más lo olvidan los profesionales de la salud que no trabajan en bancos de sangre, que cuando transfundimos glóbulos rojos en realidad estamos haciendo un trasplante porque transfundimos, aunque el glóbulo rojo esté leucorreducido, igual van leucocitos, porque también van plaquetas, porque también pueden ir, como dice acá, citoquinas inflamatorias y muchas otras proteínas que no sabemos cómo afectan a la respuesta a un antígeno. Por otra parte, está los factores de la unidad, cómo afecta el tipo de procesamiento que yo haga a la unidad de sangre para llegar a un glóbulo rojo, las modificaciones, llámese leucorreducción, irradiación, también puede ser inactivación, y el tiempo de almacenamiento, cómo afecta en la aloinmunización. Por ejemplo, afecta cómo yo organice mi producción de glóbulos rojos, y me refiero al fraccionamiento. Si hago un fraccionamiento continuo, hay centros que las unidades las van recibiendo y las van fraccionando continuamente, o por ejemplo nosotros que las unidades todas se fraccionan principalmente al siguiente día. Entonces, el momento de procesamiento podría influir en el número de leucocitos, citoquinas y micropartículas presentes en la bolsa y por ende en la aloinmunización, porque la aloinmunización, la generación de aloanticuerpos va más allá de la diferencia que en los glóbulos rojos exista un antígeno que el paciente no tenga. Hay todo un ambiente inflamatorio o no, con distintas partículas que inmunomodulan el sistema inmune, y eso no está muy estudiado. Y sería muy importante estudiarlo, porque así nos permitiría atacar o intervenir en todas las causas que produce la inmunización. Las unidades procesadas tras una noche de espera contienen más contaminantes biológicamente activos que las que están procesadas poco después de la extracción. Por lo tanto, nosotros podríamos pensar que podría haber mayor impacto en la aluminización. Pero como les decía, no está muy estudiado. La leucorreducción y su rol en la aluminización. Influye que leucorreduzcamos, que saquemos una cantidad de leucocitos de la bolsa en la aloinmunización
contra antígenos eritrocitarios, porque sabemos que influye sacar los leucocitos para evitar la aloinmunización contra antígenos leucocitarios, que son los HLA, pero influyen directamente. Entonces, si bien, como ya había mencionado, la leucorreducción elimina la gran mayoría de los leucocitos, cientos de miles igual siguen presentes, que en porcentaje o en tasa es muy pequeño en relación a todos los que sacamos, pero para efectos inmunomoduladores no son pocos. Y lo mismo ocurre con las plaquetas, que también es otra célula que interactúan entre las células, que también tiene una membrana, que interactúa con las distintas moléculas que están en circulación y tampoco se conoce mucho de cómo impacta. Por lo tanto, en una unidad leucorreducida existen leucocitos, plaquetas y también sus productos de descomposición, incluidas citoquinas proinflamatorias, micropartículas y moléculas que son pequeñas moléculas que se conocen como patrones moleculares asociados a daño y que pueden afectar la respuesta inmune del receptor contra antígenos de los glóbulos rojos transfundidos. También hay anticuerpos contra muchas especificidades, o sea, cada vez que nos exponemos a un microorganismo, a un alergeno, vamos formando anticuerpos y todos esos van en la bolsa que transfundimos. Entonces, la leucorreducción disminuye la tasa o la magnitud de la aloinmunización eritrocitaria. No está claro, pero sí se han hecho algunos estudios en humanos y en ratones y se ha demostrado que disminuye la tasa o la magnitud de la aloinmunización eritrocitaria. Por lo tanto, la leucorreducción tendría un impacto en disminuir anticuerpos antileucocitarios y también antieritrocitarios. Por ejemplo, en este estudio, en murinos se transfundieron glóbulos rojos que expresan artificialmente una molécula denominada GEL y se transfundieron glóbulos rojos con la molécula no leucorreducidos y los mismos, pero sí leucorreducidos, que están en gris. Y se midieron los anticuerpos IgG y vemos que la aloinmunización, o sea, la transfusión de glóbulos rojos leucorreducidos produce una tasa mucho menor de anticuerpos versus los glóbulos rojos no leucorreducidos. Entonces, además de preocuparnos de que la unidad sea fenotipo compatible, tiene un impacto que la unidad esté leucorreducida y probablemente más que esté leucodepletada. La duración del almacenamiento afecta. Estudios en humanos concluyeron que la duración del almacenamiento no influye en la aloinmunización eritrocitaria, pero siempre, hasta el momento, hasta el día de hoy, faltan más estudios para que haya una conclusión contundente. Un estudio mostró una relación entre la edad de almacenamiento y la aloinmunización en pacientes con anemia drepanocítica. O sea, en este grupo de pacientes sí había una relación en usar unidades más almacenadas. Con esta información, ¿qué podríamos deducir? Que en pacientes que no se estudiaron en pacientes en población general, digamos, no influye en que se vaya a inmunizar más o no la unidad tenga un día o tenga 42 días, pero que sí debiéramos tener precaución en pacientes con anemia drepanocítica, que nosotros ahora en Chile tenemos muchos, porque no existían principalmente por inmigración haitiana y venezolana, y en ellos, para evitar la inmunización, que por lo demás tienen antígenos, variantes parciales, que son bien complejas, debiéramos priorizar transfundirle unidades más frescas. Estudios en ratones mostraron un aumento de la fagocitosis y de la tasa de aloinmunización para algunos antígenos de glóbulos rojos almacenados en comparación con glóbulos rojos frescos. Y por último, los factores del receptor. Obviamente tanto influye principalmente el factor genético, porque todo lo que genera, todo lo que produce la presentación de antígeno y que desencadena a la inmunización son proteínas que están codificadas por los genes y diferencia de los genes podría producir diferencia de las proteínas que podría afectar la estructura de la proteína y por ende
podría afectar la presentación de antígenos. Y por otra parte, el estado inmunológico del paciente, principalmente el estado inflamatorio. Citoquinas, moléculas de daño presentes, otras inmunoglobulinas, podrían también afectar esta presentación de antígenos, haciendo que se produzca una mayor o menor aloinmunización. Primero, existen estrategias para prevenir y minimizar la aloinmunización, pero la firma genética o inmunológica que diferencia un respondedor de un no respondedor sigue siendo poco conocida. Nosotros sabemos que hay pacientes que les transfundimos 30 unidades en el tiempo, a nosotros nos ha pasado, versus el que y nunca se lo inmunizó y era paciente oncológico, no sé, por poner ejemplo, mieloma múltiple, y otro que no se lo inmunizó en condiciones parecidas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si este lo expusimos a 30 unidades distintas y este solo a una. Entonces, si uno deduce que hay una diferencia genética que los hace más o menos respondedores. Entonces, ¿por qué solo un porcentaje de los pacientes transfundidos generan anticuerpos? De hecho, está descrito entre 1 a 8%, considerando estudios prospectivos y retrospectivos. Dicho de otra forma, habría como un 82% que no responde. Entonces, ¿por qué? Y ahí sale la pregunta, ¿existen polimorfismos genéticos que impacten en la inmunización contra antígenos eritrocitarios? ¿Podrían haber polimorfismos, por ejemplo, en los alelos, en los genes HLA que produzcan cambios en la proteína HLA, que son las que participan en la presentación de antígenos, y que estos cambios en la proteína hagan, por ejemplo, produzcan que esa molécula HLA, y pongo los brazos porque son como unos brazos que están fuera de las células presentadoras de antígenos, esos pequeños cambios produzcan que tengan más o menos afinidad con el antígeno. Entonces podría afectar también polimorfismos, diferencias pequeñas en los genes de las interleuquinas que participan en la presentación de antígenos. Y sí hay mucha evidencia de esto, y la presentación de un antígeno eritrocitario en una molécula de HLA es necesaria para los antígenos que dependen de la ayuda de las células T, y se ha visto que los antígenos como el RHD son lo suficientemente grandes para que cualquier HLA al receptor sea capaz de presentarlo, pero no otros antígenos como DAFIA y KEL, que necesitan una presentación HLA. Bueno, y esto es lo que quería decir. Se ha visto que varios estudios, este uno, que sugiere, por ejemplo, que el alelo o el antígeno HLA-DRB115 predispone a los receptores a formación de múltiples aloanticuerpos contra diferentes glóbulos rojos. Y esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo voy a fenotipar unidades para disminuir mi aloinmunización, que tiene un costo. Y voy a todos los pacientes politransfundidos. Pero la verdad que solo un 1, un 5, un 8%, un 10%, digamos, se va a inmunizar. Por lo tanto, la estrategia que estoy utilizando y los recursos en un 90% no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasaría si yo tuviera un marcador genético que realizaría a todos los pacientes que van a ser politransfundidos y solo utilizara mis estrategias de prevención de la inmunización en los pacientes que tienen el marcador genético asociado a la inmunización? Y esto, hay varios estudios de distintos antígenos HLA que se asocian y que ya en algunas partes se están utilizando. Nosotros hicimos un estudio y la asociación que tuvimos fue con el DRB107. Y de hecho los pacientes transfundidos inmunizados generaban 3 veces más a los anticuerpos que los pacientes transfundidos no inmunizados, que tenían ese marcador. Y por otra parte,
está el factor genético, pero también el factor del sistema inmune y bueno, la enfermedad que tenga el receptor en el momento de la transfusión. Porque si tiene una septicemia, tiene un ambiente súper inflamatorio que va a influir en este proceso inmunológico que genera los haloanticuerpos. Entre estos factores de riesgo están señales de daño, por ejemplo, señales de daño van a ser estos patrones de daño que se encuentran en bacterias, en virus, que influyen obviamente, impactan en el sistema inmune, que se han identificado en estudios murinos y en humanos y pueden ser de diversa naturaleza. La inflamación exógena o asociada a la enfermedad, y uno eso lo podría asociar cuando hace la hemovigilancia, de acuerdo a la enfermedad, ver si hay una mayor tasa de aluminización en pacientes con algún tipo de inflamación, porque también puede ser la presencia de autoinmunidad, como vamos a ver. Bueno, señales de peligro se ha estudiado en ratones como gatillantes de formación de anticuerpos. Por ejemplo, en modelo murino, señales de peligro como el ácido polinocínico policidílico, esto es un ácido que en ratones, al administrarlo, simula como que fuera una infección viral. Entonces, lo que este es un modelo de laboratorio que cuando administran este ácido, el ratón va a responder como si esto fuera un virus. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? En ratones se administraron estas señales de peligro a ratones receptores de transfusiones y se vio que las señales de peligro que están simulando una infección viral actúan como agonistas exógenos de los receptores de los linfocitos y los linfocitos son ayudantes de las células que presentan los antígenos, por lo tanto principales actores en la generación del anticuerpo. Y estas señales de daño pueden convertir a los no respondedores en respondedores o aumentan la magnitud de la respuesta inmune. En resumen, podríamos deducir que una infección viral en un receptor que por genética es no respondedor, si está en este ambiente respondiendo a una infección viral, sí podría generar el anticuerpo. Por lo tanto, el estado del sistema inmune influye al momento de la transfusión y ahí uno también podría tener resguardo. Si puedo retrasar la transfusión hasta que el paciente ya esté más desinflamado, debiera retrasarla. Bueno, aumenta el consumo de células presentadoras de antígeno, también incrementa señales coestimuladoras. Los pacientes con anemia drepanocítica transfundidos durante una enfermedad aguda, por ejemplo, con un síndrome torácico agudo o crisis vasoclusiva, que es una de las morbilidades importantes que afectan a estos pacientes, van a tener más probabilidades de aloinmunizarse que en su estado de salud basal. Por lo tanto, los pacientes con anemia drepanocítica no solo se aloinmunizan más por la diferencia en las frecuencias de antígeno entre el receptor y ellos, los pacientes, sino que también tienen ciertas morbilidades que podrían afectar la aloinmunización. Y también presentan tasas más elevadas de aloinmunización en relación a controles, pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, con enfermedades autoinmunes crónicas y otros trastornos inflamatorios. Es decir, si el paciente está con un proceso inflamatorio viral por ejemplo, por una crisis vasoclusiva o diferentes enfermedades inflamatorias o asociadas al sistema inmune, se ha visto en estudios que tienen más tendencia a inmunizarse. Y se ha descrito en pacientes que en tratamientos con inmunosupresores, al contrario, presentan tasas más bajas de inmunización que pacientes control. Y esto es bien interesante. La exposición previa a antígeno en edad temprana podría preparar, así como las terapias que se hacen para
para que los pacientes que son alérgicos a ciertos alergénicos puedan hacer tolerancia y se va administrando pequeñas dosis del alergeno hasta que el paciente hace tolerancia. Podríamos dar, o los pacientes que reciben pequeñas dosis, por ejemplo, transfundidos desde niños, generan tolerancia a la respuesta inmune a los antígenos eritrocitarios. Una respuesta rápida de anticuerpos podría provocar ignorancia, que no se generan a los anticuerpos, conducir a la tolerancia, que es lo que yo explicaba, y bueno, la tolerancia per se no se ha demostrado en estudios humanos, pero se ha sugerido la falta de respuesta en pacientes con hemoglobinopatía expuesta a transfusión de glóbulos rojos a una edad temprana. Esto es bien interesante, pero no sé qué tan aplicable es, porque finalmente lo que uno deduce que yo podría darle transfusiones pequeñas a un paciente que sabemos que va a ser transfundido y con eso poder inmunomodular y disminuir la inmunización. Pero ayuda a conocer diferentes factores que afectan la inmunización y que en su conjunto nos podría permitir generar estrategias más efectivas para prevenirla. ¿Por qué? Porque, como dije en un principio, la inmunización es de donde parten todos nuestros problemas inmunohematológicos en el banco de sangre. Entonces, por ejemplo, en relación a respuestas anamnésicas y a tolerancia, se ha mostrado también en modelos murinos que las características del antígeno y el estado inflamatorio del receptor desempeñan un papel a la hora de determinar si se produce respuesta o tolerancia tras la transfusión de los glóbulos rojos. Y si es posible inducir tolerancia en pacientes que requieren una gran carga transfusional de por vida, se requeriría una exposición intermitente al antígeno para mantener dicha falta de respuesta. Tampoco es tan descabellado, debido a que ya se hace en terapias para pacientes que tienen alergia importante, se induce tolerancia administrando pequeñas dosis del antígeno o del alergeno, que es un antígeno, que produce esa respuesta. La exposición previa del receptor a antígenos no eritrocitarios, porque hay antígenos que si bien no son eritrocitarios, sí se parecen mucho, tienen secuencias parecidas o iguales a los antígenos de los glóbulos rojos, y que podría afectar la respuesta futura a los glóbulos rojos transfundidos. Por ejemplo, varios organismos microorganismos tienen secuencias peptídicas lineales que se solapan, o sea que son similares o iguales, con secuencias de antígeno eritrocitario. Por ejemplo, Haemophilus influenzae comparte ortología con Kiel y Yersinia pestis con Daffy. Estudios en animales han demostrado que la exposición de secuencias de virus son capaces de preparar un receptor para una respuesta enérgica a una transfusión de glóbulos rojos que tenga el epítopo compartido. Entonces, el paciente no se ha expuesto a antígenos eritrocitarios, pero podrían haber antígenos no eritrocitarios, de origen no eritrocitario, pero consecuencias compartidas con antígenos eritrocitarios y que generaran aloinmunización. Ahora, en estos estudios lo que destacan que este tipo de anticuerpos no se podría detectar en una prueba, en un test de CUM indirecto común. No podríamos detectar esta preparación. Entonces, habría una inmunomodulación que prepararía al paciente para aumentar la probabilidad de generar a los anticuerpos, pero estos anticuerpos no son detectables en el laboratorio. Pero sí podemos decir, dado todos estos antecedentes, un paciente con una infección, con una enfermedad inflamatoria, tiene más riesgo de aloinmunización. Y también, si conocemos, por ejemplo, estas similitudes entre Haemophilus, Escherichia y Yersinia y Daffy, podríamos también decir, este paciente estuvo con una infección por Haemophilus,
a lo mejor tienen más probabilidad de inmunizarse porque tienen secuencias compartidas con el antígeno eritrocitario, lo que yo encuentro súper interesante. Entonces, ¿cómo prevenimos la inmunización? Salvo la diferencia entre el factor que, entre los antígenos que están en el donante y no están en el receptor, todo lo demás está en estudio. Hay asociaciones genéticas que podríamos utilizar y podríamos ver, utilizar que un paciente con cierto HLA tiene más predisposición a inmunizarse y centrar nuestros esfuerzos en prevenir la inmunización en eso. También hay harta evidencia para decir que un paciente con un estado inflamatorio de distinto origen, o una enfermedad autoinmune, o una infección, tiene más probabilidades de inmunizarse. Entonces también podríamos tenerlo dentro de nuestros factores a considerar para restringir quizás un poco más la inmunización. Y también hay evidencia que unidades leucorreducidas disminuyen la inmunización eritrocitaria. Ahora, ¿cómo la prevenimos? Debido a que este es el factor principal descrito, es transfundir al paciente sin los antígenos eritrocitarios que tiene, y eso está muy demostrado que disminuye la aloinmunización. ¿En qué pacientes lo hacemos? Tenemos que decidirlo dependiendo de dónde está de los recursos que tenemos, del tipo de paciente que transfundimos y también de las evidencias que existen. Entonces, primero tenemos que cuando decimos vamos a ampliar, vamos a hacer fenotipo contra otros antígenos, porque ya todos están haciendo esto, nosotros tenemos que definir qué aplicación le vamos a dar el fenotipo. Porque podemos empezar a estudiar donantes, a fenotipar para otro antígeno RH, para GEL u otros, y esa unidad, la verdad que no vamos a empezar a hacer, o sea, no implementamos que pacientes se transfundan compatibles o sin los antígenos para estos nuevos que estamos identificando. Entonces no tiene mucho sentido en la transfusión. Esto puede tener sentido para buscar fenotipos raros, que es lo que Carlos comentaba que estamos haciendo en el grupo iberoamericano. Tengo que definir en qué pacientes voy a emplear la compatibilidad. Lo voy a hacer en mujeres en edad fértil, lo voy a hacer en pacientes politransfundidos, que tiene mucho sentido, lo voy a hacer en neonatos. Entonces, y eso es una decisión de cada lugar, obviamente con la evidencia científica, pero también en base a qué pacientes tengo yo en mi hospital o clínica y a cuáles le voy a dar prioridad. Decidir también qué antígenos voy a estudiar, porque en general está el RH que pero yo nadie me mueve de que tenemos que estudiar el Diego A y darle la misma importancia que los otros. Y bueno, y también obviamente qué antígenos vamos a estudiar va a depender de la importancia clínica y de los recursos. Como cuando se trabaja como tarjeta, viene predefinido en la tarjeta para BORHD y luego predefinida la del fenotipo RH, que no hay mucha alternativa cuando yo amplío mi fenotipificación. Pero cuando se utilizan antisueros, nosotros por ejemplo utilizamos el equipo NEO, donde se utilizan microplacas, sí podemos decidir qué antígeno, porque podemos hacer nuestra propia combinación. Y podría yo agregarle el Diego A o sacar, por ejemplo, el chico, que es menos monogénico debido a recursos, e incluir el Diego A. Entonces, esa es una decisión que cada uno va a tomar de acuerdo a estos criterios. Y bueno, para poder implementar estas estrategias de prevención de la inmunización es importante generar una base de datos de estos donantes que pueden ser fenotipados, también podrían ser genotipados, para disponer cuando un paciente lo requiere. Y en esto hay que tener una organización de acuerdo a la evidencia probablemente local de cómo se comportan mis donantes. Voy a fenotipar solo donantes altruistas y que hayan al menos regresado una vez, porque yo voy a invertir en ese fenotipo, y si invierto en el fenotipado de ese donante,
yo debiera esperar o tratar, por último, aumentar la probabilidad de que sea un donante que vaya a regresar. También puedo hacerlo a todos los donantes y ahí yo me arriesgo de que si vuelve o no vuelve. Entonces, también para ser más eficiente con los recursos, hay que ver bien a qué donante yo voy a fenotipar, pero lo ideal es que sean donantes que manifiesten su voluntad al menos de seguir donando, porque eso me va a permitir generar una base de datos. No me sirve un donante que viene una vez y no viene más. O sea, me sirve para esa unidad, pero la idea es que yo genere una base de datos y yo luego, para ciertos pacientes, pueda llamar a los donantes con los fenotipos que yo necesito, y así voy a ser más eficiente. Y bueno, y esta es la estrategia que se utiliza para los fenotipos raros, que se hace un registro y se llama al donante cuando el paciente lo requiere. En conclusión, existen muchos factores potenciales que pueden desencadenar la inmunización contra antígenos de glóbulos rojos en transfusión, que es necesario comprender para optimizar las estrategias de prevención. Aunque hay muchas preguntas por resolver sobre lo que diferencia entre un paciente respondedor de lo no respondedor, pero yo también, como resumen, concluiría que sí hay harta evidencia en cuanto a la genética y en cuanto al ambiente o el estado inflamatorio que se encuentra el paciente en el momento de la transfusión. Y bueno, estudios futuros serían muy importantes y que investiguen una firma, entre comillas, un marcador que tenga un respondedor y que sirva para generar estrategias que disminuyan la probabilidad de formar anticuerpos. Y que también, pensando en los recursos, nos permita enfocarnos en los pacientes que van a generar a los anticuerpos, que en población general no son más de un 10%. Entonces, la verdad que sería bien eficiente. Y bueno, y ya hay varios estudios, o sea, yo diría que al menos hay unos 20 estudios que asocian ciertos antígenos HLA o alelos HLA o genes HLA a pacientes que son respondedores. Y sin duda es necesario más investigación, más estudios multidisciplinares para poder comprender mejor los factores que desencadenan de la inmunización y mejorar la terapia transfusional. Vemos también que están los factores del donante, que somos los que más conocemos, los del receptor, pero que también cómo procesamos la unidad también podría influir, también en la encuesta del donante también influye. Quizás podríamos incorporar, la verdad que no he visto estudios, pero una medición, hacer una PCR, y me refiero a una proteína C reactiva, a un donante o algún marcador de inflamación, y con eso detectar si hay algún proceso inflamatorio que por sus síntomas no se observa. Entonces es muy importante todo este conocimiento para prevenir la inmunización, que es nuestro gran problema, y también para ser más eficientes con los recursos. Y bueno, eso es lo que les tenía que contar, y muchas gracias por la presencia, por la invitación, y estoy dispuesta a las preguntas que me quieran hacer si que tienen alguna consulta. Muchísimas gracias, María Antonieta. Aplausos virtuales. Y abrimos las cámaras, abrimos los micros, abrimos el chat para los compañeros que deseen realizar alguna interrogante. Yo estoy seguro que sí, deben haber muchas, ¿no? El tema básico, Sí, definitivamente es un poco siempre, densa toda la información, pero sí es que creo que eso uno es puede concluir necesario, es algunas cosas. necesario para empezar un estudio inmunohematológico, tenemos que conocer esto. Estoy Sí, seguro que muchos de los presentes ya alguna vez en la universidad, en otros eventos, congresos, ya lo han leído, ya lo han visto, pero es necesario reforzar estos conocimientos para saber a qué atenernos ante una presentación de un paciente incompatible, que no sé por qué, pero la mayoría de las veces ocurren de noche, ¿no? sí, y Estos el viernes, casos, sí, y al día feriado, sí. siguiente
ahí vienen las complicaciones, que me sucedió esto, que pasó esto, que por qué no se le hizo estudio, que por qué no se culminó, que pasó, que no sé cuánto. Bueno, son cosas que suceden en el día a día, Sí, ¿no? sabes qué, acá yo muestro varios estudios, laboratorios, en ratones y con distintas estrategias que la verdad que no son, no es lo que realizamos de rutina, pero por ejemplo en la hemovigilancia uno podría, si hiciéramos un protocolo de hemovigilancia y el paciente tenía enfermedad autoinmune, estaba con septicemia y luego juntamos todos esos datos y vemos si se lo inmunizó y no se lo inmunizó, con qué especificidades generó, podríamos sacar alguna conclusión que nos ayude a dirigir los esfuerzos a cierto tipo de pacientes. Entonces también Exactamente. podemos investigar con nuestros datos. Ujú. Sí, acá hay una nota de nuestro querido amigo Luis Ismael de México. Excelente ponencia, felicidades, muchas gracias, saludos desde México. Siempre Luis Ismael está Gracias. presente, siempre. Gracias, Luis Ismael. Seguiremos adelante en las Sí, capacitaciones. sí, no, ¿Algún, ¿Alguna excelente pregunta? Si desean levantar la actividad. mano, dice, acá hay una, te la leo, buenas noches. ¿Por qué una mujer a partir del segundo embarazo se considera descartar el plasma y plaquetas y no a partir del primer embarazo? ¿Cuál es el argumento? Saludos desde Colombia de Fernando Grimaldos. Braham. Sí, Ese, ese, efectivamente, ese, ¿no? ese- sí, esa es una definición arbitraria, porque efectivamente desde el primer embarazo tiene riesgo HLA. Entonces, ¿qué es lo que yo debiera hacer para obtener la certeza? Porque podría tener 4 embarazos y no tener HLA. Debiera determinar anticuerpos anti-HLA. Entonces, ahí se sopesa la necesidad y la disponibilidad de donantes de plaquetas, principalmente, que es lo que más se utiliza, o plasma, eh, versus el riesgo de que estén aloinmunizados. Entonces, y ahí se define que desde 2 embarazos, porque con uno hay menos probabilidad que se aloinmunice, pero sí se puede aloinmunizar. El punto es que en el otro lado de la balanza disminuimos mucho los donantes. La estrategia que nosotros utilizamos es hacer, por ejemplo, en cuanto a plaquetosféresis, plasma sí solo de hombres, pero en cuanto a plaquetosféresis, usar solución aditiva, que la cantidad de anti-HLA ahí sí son muy pocos y no eliminamos por embarazo, porque la cantidad de plasma que queda es muy poca. Entonces es una definición arbitraria y es muy correcta su inquietud, porque si somos estrictos debería ser mujer sin embarazo, pero nos quedaríamos sin donantes. Hay estudios del maestro Eduardo Muñiz, ¿no? Donde sí, ya en Barcelona demostraron que a partir del 2019 que eliminaron los plasmas de mujeres, pues Mm. se redujo drásticamente los efectos de las presentaciones de Tralis, ¿no? Y esa es Claro, una evidencia. sí, Nosotros lo hacemos, nosotros eliminamos los sí, plasmas de mujeres. Obviamente para donantes de plaquetas sí, sí, hasta el ese es el segundo problema. embarazo. Mm. Sí, Ese es hacemos el lo mismo. problema, es por disponibilidad, porque plasma, siempre tenemos plasma, no se ocupa tanto, pero para plaquetas en el fondo nos vamos a quedar sin donantes. O sea, si podemos, porque Exacto. tenemos suficiente Mm. donantes, de que no donen mujeres que hayan tenido algún embarazo. Ahora, Y si no, María Antonieta, de que el primer embarazo, bueno, por experiencia propia también, generalmente una mujer tiene una primera pérdida, ¿no? ¿No? Yo no sé, debe haber estudios, ¿no? Entonces, ¿cuántos embarazos has tenido, no? Uno, pero en realidad no ha sido uno, pues han sido dos, ¿no? Y a claro, partir de ahí, yo pienso que claro. hay un porcentaje que se, digamos, oculto, ¿no? Que debería considerarse. Hay un mensaje de Susana Marta Paredes Núñez, felicitaciones, muy buena ponencia, gracias. Ariel Trojaola Sani dice, excelente, por favor, socializar el link de la grabación, amerita escucharla nuevamente. Exactamente, no solamente una, dos, tres veces, hay que aprender a estar preparado y hay que seguir los cánones, ¿no? Los parámetros, lo que está establecido, el ABC,
¿no? De Sí, un y estudio bueno, inmunohematológico, ¿no? El conocer la historia, qué medicamentos toma, la muestra está en buenas es lo condiciones, primero, es lo etcétera, primero. etcétera, etcétera, que nos remarca tanto Ana Claudia, ¿no? Sí, es lo primero. A mí me pasa, me llaman también que tengo un paciente que es el típico, no lo identifiqué y ya, bueno, ¿qué patología tiene el paciente? Sí, ¿Qué, ¿qué qué, qué edad dice su tiene? ¿Cuál es su examen? ¿Qué dice su salud? hemograma, la VHS? ¿Tiene Sí, PCR? ¿Qué enfermedad base tiene? ¿Está con qué medicamento está? De ahí partimos, si no hemos tú perdido sabes información súper que valiosa. ya lo he comentado más de una vez, algo absurdo, absurdo, y tengo que decirlo, que en el perfil del paciente que nosotros manejamos en una base de datos nacional de Seguro Social, han eliminado el, este, la parte de raza. O sea, han Sí, eliminado qué raza es, ¿no? O sea, hay tanta metida de supuesta conciencia para no discriminar que esto ya nos ha quitado una posibilidad de dirigir un estudio. Porque ya no sí. podemos ver si, de qué raza es, si es afrodescendiente, si es asiática, etcétera, ¿no? No, Bueno, exacto, exacto. Y es que a veces eso es como me están discriminando. Siempre en Banco de Sangre tenemos que estar explicando imagínate, que no es discriminación, que es información concreta, importante es súper para necesaria. poder dirigir el estudio, En como todo dices caso, tú. hay que explicarlo por qué. Y ya por escrito he enviado a mi jefatura que eleven este pedido para que se retome ese dato. La grabación el lunes, compañeros, lo vamos a socializar por los mismos medios que hacemos la promoción. Jorge William Ortiz dice, buenas noches a todos, excelente presentación. Una duda. En el caso del halo anticuerpos por variantes, en los antígenos presentes en un receptor, ¿cómo lo diferenciamos de los autoanticuerpos con esa especificidad? Saludo desde Paraguay. Sí, Gracias por la pregunta. la única forma es con biología molecular. Si yo detecto, y bueno, y no es fácil, si los antígenos parciales, como ya les mostraba esa figura, son unos genes híbridos súper complejos y que incluso a veces la misma variante parcial es generada por distintos genes. Entonces, incluso a veces el match tiene que ser genético, o sea, no me sirve que no tenga el misma variante serológica parcial. Entonces, sí, de hecho, eso se ha podido ver por los estudios de biología molecular. Y bueno, es un tema el de la biología molecular, pero tenemos que avanzar y tenemos que trabajar y seguir insistiendo y ojalá, no sé, en el caso de Chile yo creo que debería haber un laboratorio de biología molecular por cada región y bueno, y hay que seguir insistiendo con eso, porque igual los costos de biología molecular también han bajado, hay cosas que antes eran imposibles. Y bueno, hay que sí, pero sí, las variantes parciales y si no mandarlo a un laboratorio de referencia, si tampoco se justifican todos los bancos de sangre tener todas las metodologías. A veces lo más eficiente es mandarlo a un laboratorio de referencia. Pero ahí es muy importante lo que dice Carlos. Si es afrodescendiente, ahí es súper importante ir a preguntar a la persona dónde es o a ver si solo por el fenotipo tú puedes distinguir a un asiático, a un sepo, a un ucraniano de un amerindio y de un africano. Entonces, eso es súper importante. ¿Sabes qué? Incluso yo estuve en el laboratorio de Campinas de la doctora Castillo y me fijaba en las órdenes, ellos tenían como, no me acuerdo creo que lo anoté, pero era así como café claro, café medio, café oscuro. No sé si eso era como relacionado con el grado de ancestría, pero sí era información que servía. O sea, si yo tengo un afrodescendiente, probablemente tengo que pensar, es más probable que eso sea un anticuerpo
Por ejemplo, en ese caso, un anti-C grande en un paciente, un anti-C grande en un paciente que era C grande positivo, que un autoanticuerpo. Entonces, sí hay, sí antes, o sea, esa información es muy relevante antes de la biología molecular, porque Sí, ahí tú puedes dirigir exacto. el estudio. Es muy importante. Les pasé el enlace de Grupo GESIAM. ¿Por qué lo hago? Porque ahí hay información valiosísima de todo lo que es inmunohematología y bancos de sangre en general. Además, ahí van a poder ver el tema de los grupos de trabajo, como el que ya estamos 2 años trabajando con María Antonieta y grupo latinoamericano encabezado por el doctor Eduardo Muñiz, donde precisamente vemos estos casos, ¿no? Estamos haciendo todo un bagaje de lo que significa el acopio, ¿no? De donantes con fenotipos poco comunes, ¿no? Y precisamente así como hay muchos países hermanos que no contamos con la tecnología de la biología molecular, felizmente contamos con el apoyo desinteresado de varios países, ¿no? María Antonieta es una de ellas, tenemos en Colombia, tenemos en México, en Argentina y obviamente Argentina. en Brasil. Entonces, no nos quedemos sin terminar el estudio, veamos la manera de hacer los envíos. Siempre puede Temprano, ser un nuevo antes de sistema. empezar la charla, le comentaba a María Antonieta que le vamos a hacer llegar unos extractos de ADN a mediados de abril, porque tenemos también 4 o 5 casos pendientes de culminar. Entonces, de eso se trata, por eso se llama grupo cooperativo, Exacto. porque para eso estamos. Martín Magallanes levantó la mano y también hay una Sí, pregunta de Anita. hola Martín, ¿Qué tal? Buenas noches con todos. ¿Qué tal, Hola, Carlos? Martín. En principio agradecerte por la invitación y también déjame te escucho muy felicitar. bajito, Martín, por favor, un poquito más alto. Sí, a ver, ¿se escucha mejor? Sí, pero se entiende. Sí. Ah, A ya, ver, ok. Bueno, voy a en apagar mi principio, ventilador. Ya. nuevamente felicitar a la ponente que has presentado el día de hoy, una ponente de calidad y que, bueno, eh, esa, que trabaja en el ambiente pues, de la hemoterapia y el banco de sangre, ¿no? Y es el hermano país pues, de Chile, ¿no? Y que nos ha traído pues, un tema bastante interesante. Quería hacerle una consulta con respecto a las cifras o porcentajes que han mostrado, bueno, que son todavía eh, algo bajos, si se quiere, con respecto a los estudios presentados de anticuerpos irregulares presentes en la población. En estos últimos años, bueno, sabemos que la movilización de nuestros, digamos, entre los países de América Latina, de Europa y todo, pero más aún en estos últimos años, ¿no? Que hemos visto que ha habido mucha, pues, afluencia, sobre todo por el tema político desde Venezuela, ¿no? Y bueno, ahora también nosotros, por ejemplo, en nuestro país también tenemos bastante eh, personas que vienen de Colombia y otros que también vienen de otros países, ¿no? Pero lo que quisiera saber es si ahora, digamos, hay estudios recientes y que esas cifras se mantienen igual, han aumentado o cómo estamos en la actualidad con respecto, porque sabemos que estas personas pues también se acercan a donar a nuestros bancos de sangre y también obviamente son atendidos también como pacientes en en nuestras instituciones. Entonces, queremos saber si esas cifras han variado. Es lo que quería consultar. Muchas gracias por su respuesta. Es súper buena la pregunta. Es un tremendo desafío porque claro que no, Perú o Chile tampoco estábamos preparados, o sea, era como más homogéneo y el tema
de la afrodescendencia se asocia a mayor complejidad de antígeno. Este es un desafío entretenido para los inmunomatólogos, pero sí requiere trabajo porque todos tenemos el derecho de recibir una transfusión segura. Entonces es muy bueno hablar de este tema porque no estamos en condiciones de entregar transfusiones seguras, al menos en Chile, para pacientes con variante. Y como tú dices, al menos en Chile no hay estudios actualizados. Y por ejemplo, yo no he encontrado tampoco ninguno de Venezuela que nos podría servir, que nosotros podríamos decir, bueno, las personas venezolanas está este estudio que nos puede decir que en este minuto homogéneo, o sea, todavía la mezcla que se puede producir entre los inmigrantes de los últimos años y los chilenos o los peruanos es muy reciente como para sacar una estadística global, nos podría servir un estudio de Venezuela. Y de Haití, por ejemplo, tampoco hay. Entonces, sí sería muy relevante poder hacer un estudio de frecuencias de antígeno o de aloinmunización en ese grupo de pacientes. Y también sería muy importante poder empezar a captar donantes, porque es el dafinulo, por ejemplo, que se encuentra más en afrodescendientes, lo voy a encontrar más en venezolano o en haitiano que en peruano. Entonces es algo en lo que tenemos que empezar a trabajar. Y no tenemos cifras actuales ya con esta nueva población que de las personas que han inmigrado recientemente, al menos en Chile, no hay estudios y hay que hacerlo. Yo creo que lo que hay que hacer en un principio ahora es saber la frecuencia antigénica de los inmigrantes que no se conocen, porque serviría como te decía, un estudio de su país de origen y desconozco que exista de venezolano. De haitiano no existe. Existe, por ejemplo, hay un par de estudios de afrocaribianos que hicieron en Francia, que también podría servir. Por ejemplo, haitianos su afrodescendencia es súper alta, entonces como que es lo mismo que fueran africanos. Entonces ahí podríamos extrapolar esos datos, pero son estudios, Martín, que hay que hacer y qué bueno que lo digas y es trabajo de nosotros porque nosotros recibimos esos pacientes, como tú bien dices, y vamos a tener que buscar donantes similares y los vamos a encontrar en Ujú. esas poblaciones. Exacto. Muchas gracias por la Gracias por la respuesta. pregunta, Martín. Y Realmente hay trabajo por hacer y Ahí como trabajo. dice Carlos, pues podemos trabajar en el grupo cooperativo, ¿no? sí, Siempre sí, sí. el trabajo en equipo es muy bueno para poder resolver problemas grandes de nuestra sociedad. Muchas gracias. Y lo más importante es que es un grupo multidisciplinario, como debe ser en todos los países. Martín, Ahí María está. Antonieta, yo recuerdo haber hecho esta pregunta hace un tiempo también. No me acuerdo quién era la ponente o el ponente, pero me dijo que con los venezolanos no hay mucha diferencia, que digamos, No, fenotípicamente, sí. porque después sí nos diferenciamos quizá en otros aspectos, ¿no? Pero en la sangre, vamos por ahí, Martín, según lo que recuerdo de la respuesta que me dio. Mira, en Chile, en el estudio que yo hice, intrapoblación entre Arica, que es la ciudad que colinda con Perú, Santiago, que está en la zona centro de Chile, y Punta Arenas, siendo todos chilenos, hay diferencias estadísticas Mm, bastante significativas. debe ser. Tanto así que para algunos antígenos yo podría decir, en Chile, no sé, me imagino que ella también, muchos los pacientes que reciben más transfusiones se trasladan a Santiago, trasplante de órganos, progenitores, y con esa diferencia yo podría decir que esos pacientes tienen mayor probabilidad de la inmunización. Entonces yo sí creo que hay diferencia entre todos nosotros los latinoamericanos porque somos una mezcla de De todas las etnias sangres. similares, pero en distintas proporciones. Entonces Así somos es. un tremendo desafío Como la novela de nosotros José María mismos. Arguedas, Todas las sangres. Hay una Bueno, pregunta sí. de Anita Leiva, que dice, buenas noches, muy interesante la ponencia. Tengo una consulta para poder filtrar un paquete globular. ¿Cuánto tiempo de extraído debe tener como máximo la unidad?
3 días. Se 3 días, describe que sí. ya 3 días ya se destruyen los leucocitos y liberan Aparte que citoquinas. están Entonces, después de eso las no tiene. citoquinas, ¿no? Sí, Es lo sí, peor que ahí puede está haber. mi querido doctor Baldomero. Sí, justo iba a mencionarlo, Waldo. Qué honor tenerte con nosotros, estimada María Antonieta. Muchas gracias por compartirnos el conocimiento. Excelente presentación. Un abrazo desde Gracias, Colombia. doctor. Un abrazo para usted. Y estaremos Karen, viendo en Barcelona. Que Karen me bendiga. Pizarro dice, ¿existe evidencia que la aloinmunización por HLA tiene repercusión clínicamente significativa en transfusiones sanguíneas? ¿Cómo se podría identificar? Eh, Existe evidencia que, al revés, que la prevención de la aloinmunización HLA previene la aloinmunización eritrocitaria. Entonces sí, o sea, sí. Sí, porque en el fondo si yo prevengo una, prevengo la otra. ¿Y cómo se podría identificar? O sea, puedo hacer detección por diferentes técnicas de anticuerpo HLA. Hay más especializada que se usa para trasplantes, nosotros también la usamos para transfusiones, y hay algunas más de rutina como es la detección de anticuerpos por capture, que eso es como menor costo. Pero yo creo que ahí lo más importante, que lo que más tiene impacto es poder transfundir leucodepletado, leucorreducido. Ujú. Y así con eso yo prevengo todo. Además la leucorreducción también previene otras cosas, previene Y infecciones. algún día llegaremos como Europa en la filtración pre-storage, ¿no? Así debería ser. Sí, exacto. Gracias, Carlos, por tu elocuente mensaje, aunque le falta el antígeno C grande, ¿ah? O está en otro idioma de repente. Bueno, eh, yo tenía un par de preguntas, si es que no hay más del auditorio. Efectivamente, el Diego A, ¿no? Mucho cuidado, compañeros de Perú, ¿no? Cuando reciben sus células, cuando reciben sus reactivos de rastreo, de estudio de anticuerpos irregulares, de CUMS indirecto, como quieran llamarlo, ¿no? Y no tengan las células de OA. Ya nos ha sucedido. Siempre revisen el contenido, el antigram. Tiene que contener tanto en el rastreo como el panel para el Perú, que bordeamos el 17% de Diego A, ¿no? Imagínate. Tiene que tener las células Diego A, sí o sí. Si no Sí, vienen, reclamen, pidan sí, cambio. En esa oportunidad, en esa ocasión, nos llegó un lote de Suiza. Y en claro. Suiza no lo necesitan, pues. No, pues no hay. Inmediatamente nos tuvieron que cambiar uno de Brasil, que procedía de Brasil. Tengan mucho cuidado al respecto. Tenemos un Sí. montón de casos que podríamos comentar. Uno que sucedió hace 2 noches, ¿no? Un caso extraño que no lo hemos podido identificar, ¿no? Pero bueno, para eso ¿Sabes está la qué? batería de Eh, plasma, que siempre no, estamos... Sí, dime. sí, no, disculpa, a nosotros nos ha pasado más de una vez el Diego A encubierto por otro anticuerpo, como solo es una célula, la Ujú. positiva, entonces claro, no ha pasado eso, o sea que finalmente, no sé, hay un anti grande y bajo ese hay un anti Así, Diego ¿no? A, entonces sí, hay que Mm, tener cuidado. exactamente. Hemos tenido hace algunos meses también un caso muy simpático que logramos sacarlo adelante de un paciente de ascendencia japonesa, ¿no? Como te comentaba al inicio, ¿no? RH negativo que no presentaba el antígeno E pequeña. Rarísimo, pero tenemos pues en nuestra base de datos, teníamos creo que 10 o 12 en los últimos 15 años que Bueno, logramos ubicar a dos de ellos y fueron a donar, se les explicó, bueno, eran de la colonia japonesa, ¿no? Felizmente, y no solamente han ido a donar, también se les ha creado la conciencia. Ellos mismos deben preocuparse por conformar un grupo, ¿no? Que tengan ese tipo tan especial de fenotipo, ¿no?
que nadie está libre de caer en una emergencia, de una hemorragia, pues, ¿y de dónde? Ah, ¿De dónde vamos a tener que nuevamente tratar de ubicarlos por aquí? Hemos ido a la embajada de Japón, hemos tratado es que tenemos que trabajar así, ¿no? Cruzarnos de brazos. Tenemos que ir un paso más adelante y lograr ayudarlos, ¿no? Porque sí que lo necesitan, tanto ellos como tantos otros casos que se nos ha presentado en el trabajo. sí, bueno, y o sea, nosotros trabajamos para que todos los pacientes tengan una transfusión segura, Ujú. independiente de su origen. Y eso ya está dentro de nuestro paciente, entonces Sí. sí, hay que hacer el trabajo. Comentaste también en el transcurso de tu ponencia sobre el tema de los glóbulos rojos, que también, si no son filtrados, las plaquetas, y precisamente a raíz de lo que comentaste, tuvimos hoy en una práctica que estábamos probando un equipito, ¿no? Un modular para anticuerpos antiplaquetarios, ¿no? Entonces, temprano me acerco a Féresis y de los 8 donantes, pues, capté 4 alícuotas, ¿no? Esos bulbitos de las bolsas, los separé, pero no me fijé nada más, queríamos probar nada más. Esta no es, no digo nueva, esta metodología, pues es una metodología ya bastante antigua, del modular con lavador, incubador, son cosas ya que no vienen al caso comentarlos, pero lo tenemos y hay que usarlo, ¿no? Y cogimos estas 4 alícuotas de donantes de plaquetas, donde no al azar, no observamos el grupo sanguíneo, ¿no? Hicimos un pool, ¿no? Y definitivamente cogimos una muestra de un paciente hematológico X, ¿no? Y hicimos la secuencia, preparamos la monocapa, no, lo incubamos, lo lavamos, etcétera. Al final las células indicadoras, y de los 4 donantes, ¿no? 3 salieron totalmente compatibles, pero uno de ellos, el último, tenía un más menos, tenía un halo ahí que se veía, ¿no? Y es precisamente lo que tú comentas, ¿no? Definitivamente, pues hay una interacción de los HPA, de ellos mismos, pero no, Sí, claro, claro, o sea, es una lo, evidencia de lo que tú nos has dicho, ¿no? Que también ocurre con las plaquetas, obviamente, ocurren con los granulocitos, ocurre con los hematíes también, sí, básicamente. las plaquetas son más olvidadas, pero el tema, o sea, en nuestro caso tenemos más problemas con refractariedad que con Sí, reacciones sí, hemolíticas. Y sí, sí, sabes sí. que instalas una nueva tecnología y empiezas a encontrar de todo, te empiezan a llegar los pacientes, porque es Mm, como una ley. Así que te sí, van a llegar. pues, Mm. ok. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias. Les adelanto que para el próximo viernes están todos cordialmente invitados. Tenemos la presencia de un colega peruano. Ya tuvimos a un argentino, una chilena, ahora le toca a Perú. ¿Y quién mejor que un colega que es investigador nato? Es alguien que, sin temor a equivocarme, es el que más investigación ha hecho en el Perú, en la rama y en la especialidad donde él más se ha desarrollado, que es las infecciones sexuales, ¿no? Infecciones de transmisión sexual, ¿no? Entonces, esto obviamente, ¿qué tiene que ver con banco de sangre? Mucho, mucho, obviamente, ¿no? Y él nos sugiere que el tema se denomina o va a ser donación de sangre y redes sexuales. 2 puntos. Riesgo en artistas, deportistas, políticos e influencers. Un tema bastante caliente. Definitivamente, muchas veces, no solo nosotros, sino ya hemos visto en todo el mundo que recurren a estos personajes, entre comillas, que queremos ponerlos como ejemplos para donar sangre, pero en realidad
no tienen nada bueno como donante de sangre. Ya lo veremos. Ya lo veremos el próximo viernes a las 8 de la noche. Están cordialmente invitados por aquí. Gracias, gracias, gracias. Y muchas gracias, María Antonieta. Estaremos en No, contacto. Gracias a gracias a todos por su ti, presencia. gracias a todos. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones para todos. Gracias.